La llamada llegó a las 2:47 de la madrugada. Mi nieto de 19 años lloraba al teléfono desde la comisaría. «Abuela», dijo entre sollozos. «Él me golpeó, pero ahora dicen que fui yo quien lo atacó». La policía le creyó a él, no a mí. «Por favor, ven». Me vestí en 3 minutos. No pregunté detalles. Solo tomé mi bolso, mis llaves, y salí hacia mi auto. Mientras conducía por las calles vacías de la ciudad, mi corazón latía como un tambor. Lucas, mi nieto, el muchacho gentil que ayudaba a vecinos ancianos con sus compras, que rescataba gatos callejeros, que nunca había estado en problemas en su vida, estaba en una comisaría acusado de agresión. Y el hombre que lo acusaba era Ramón, el novio de mi hija Clara. El hombre que yo había advertido a Clara que no era confiable. El hombre cuya sonrisa perfecta siempre me había parecido demasiado ensayada, demasiado calculada. El hombre que ahora, según Lucas, lo había golpeado pero había logrado convencer a la policía de que era la víctima. Llegué a la comisaría 18 minutos después. Un edificio gris y sucio en un barrio que había visto días mejores. Empujé las puertas de vidrio y entré en el vestíbulo mal iluminado que olía a café rancio y desesperación. Detrás de un mostrador alto, un oficial joven de uniforme revisaba papeles con expresión aburrida. «Vengo por mi nieto», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Lucas Méndez. Me llamó hace media hora». El oficial levantó la vista apenas. «¿Es usted familiar directo?» «Soy su abuela». Él consultó una computadora, tecleando lentamente con 2 dedos. «Así, Méndez. Está retenido por agresión física. No puede recibirlo hasta que se complete el proceso». ¿Proceso? Es un muchacho de 19 años asustado que me llamó porque necesita ayuda. Quiero verlo ahora. El tono de mi voz hizo que el oficial finalmente me mirara con atención. «Señora, entiendo su preocupación, pero hay procedimientos. El joven está bien. Solo necesita esperar». «No voy a esperar». Saqué mi credencial de mi bolso y la puse firmemente sobre el mostrador. La credencial que no había usado en 6 años, desde mi jubilación. La que todavía llevaba conmigo por costumbre. Soy la jueza Rosa Méndez Salinas, jubilada del Tribunal Superior de Justicia. 38 años en el sistema judicial. Y quiero ver a mi nieto. Ahora. El cambio en el oficial fue instantáneo. Se enderezó en su silla, sus ojos se agrandaron levemente, y la arrogancia casual se evaporó. «Jueza Méndez, discúlpeme, no sabía». «No tiene por qué saberlo. Pero ahora que lo sabe, podríamos proceder». Llamó a alguien por radio, murmurando rápidamente. En menos de 2 minutos, apareció otro oficial, mayor, con más insignias en su uniforme. «Jueza Méndez», dijo con un respeto que no había estado presente antes. «Soy el sargento Maldonado. Por supuesto que puede ver a su nieto. Por aquí, por favor». Me condujo a través de un pasillo estrecho con paredes de un verde institucional deprimente, nuestros pasos resonando en el piso de linóleo gastado. Entramos a una pequeña sala de espera donde vi a Lucas sentado en un banco de metal, encorvado, con la cabeza entre las manos. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos, hinchados y rojos de llorar, se llenaron de lágrimas nuevamente. «Abuela». Me senté junto a él y lo abracé. Pude sentir cómo temblaba. Cuando se apartó, vi el moretón oscureciendo su mejilla izquierda, el labio partido, el arañazo en su cuello. «Cuéntame qué pasó», dije suavemente, pero con la voz de jueza que había perfeccionado durante décadas, la que decía que necesitaba hechos, no emociones, no todavía. Lucas respiró profundamente, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «Llegué a casa de mamá como a las 10 de la noche. Ella no estaba, pero Ramón sí. Dijo que mamá había salido con amigas. Me pareció raro porque mamá nunca sale tan tarde, pero no dije nada. Fui a mi cuarto. Como 1 hora después, escuché ruidos en la sala. Gritos. Bajé y vi a Ramón con otra mujer. Estaban besándose en el sofá de mamá. Su voz se quebró, pero continuó. Le dije que era un maldito, que cómo se atrevía a hacer eso en la casa de mamá. Él se rió. Me dijo que me metiera en mis asuntos. Yo le dije que le iba a contar todo a mamá. Entonces él
Lucas tocó su mejilla moretada. Entonces él me empujó contra la pared y me golpeó. La mujer se fue corriendo. Yo intenté defenderme, pero él es mucho más grande que yo. Me golpeó en el estómago, luego en la cara. Caí al suelo. ¿Qué pasó después? Logré alcanzar mi teléfono y llamé a emergencias. Cuando llegó la policía, Ramón les dijo que yo había llegado borracho, que lo había atacado sin razón, que él solo se defendió. Los oficiales le creyeron. Miraron sus manos. Tenía un arañazo donde intenté que me soltara, y me arrestaron a mí. Ni siquiera revisaron mis heridas. Ni siquiera me preguntaron mi versión correctamente. La rabia que sentí en ese momento era como un fuego frío en mi pecho. Conocía a este patrón demasiado bien. En mis años como jueza, había visto incontables casos donde el más fuerte, el más convincente, el que parecía más respetable, era automáticamente creído. Donde los jóvenes, los vulnerables, los que no sabían cómo navegar el sistema, eran descartados. ¿Dónde está Ramón ahora?, pregunté. En la sala principal, dando su declaración formal. Quédate aquí. Salí de la sala y encontré al sargento Maldonado en el pasillo. Necesito hablar con usted. En privado. Me llevó a una pequeña oficina. Cerró la puerta. Sargento, quiero ver el informe completo sobre este caso. Y quiero que me explique por qué un joven con lesiones evidentes fue arrestado mientras que el hombre con solo un arañazo menor está siendo tratado como víctima. El sargento se movió incómodo. Jueza, cuando llegamos a la escena, el señor Ramón Olivares nos explicó que el joven había llegado intoxicado y agresivo. La madre del joven, que llegó minutos después, estaba alterada pero confirmó que su hijo a veces tiene problemas con el alcohol. Mi nieto no bebe, interrumpí. Y mi hija estaba siendo manipulada. ¿Dónde está ella ahora? Está afuera, en la sala de espera principal. Tráigala. Y quiero que un médico forense examine las lesiones de mi nieto. También quiero ver las lesiones del señor Olivares. Y necesito los nombres de todos los oficiales que respondieron a la llamada original. La autoridad en mi voz no dejaba espacio para debate. El sargento asintió y salió rápidamente. Minutos después, mi hija Clara entró a la oficina. Tenía 42 años, pero en ese momento parecía más joven, vulnerable, confundida. Sus ojos estaban rojos de llorar. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Tu hijo me llamó. Me contó lo que realmente pasó. Vi el destello de miedo en sus ojos. No sé qué te dijo, pero... Me dijo la verdad, Clara. Que Ramón estaba con otra mujer en tu casa. Que cuando Lucas lo confrontó, Ramón lo golpeó. Y que luego Ramón manipuló la situación para hacer parecer que Lucas era el agresor. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. Yo no sabía qué hacer. Ramón dijo que Lucas estaba mintiendo, que había malinterpretado la situación. Dijo que la mujer era su prima que había venido a visitarlo. Dijo que Lucas llegó agresivo y lo atacó. ¿Y le creíste? Mi voz era más dura de lo que pretendía. Clara se derrumbó en la silla frente al escritorio, enterrando su cara en sus manos. No sé qué creer. Ramón ha sido tan bueno conmigo. Después de que Roberto me dejó, estaba tan sola. Ramón apareció y me hizo sentir especial de nuevo. Me hizo sentir amada. El amor no justifica la mentira. El amor no justifica la violencia contra tu hijo. Pero Ramón nunca había sido violento antes. Siempre ha sido gentil, cariñoso. Clara. Mi tono hizo que levantara la vista. Necesito que pienses muy cuidadosamente sobre lo que voy a preguntarte. ¿Alguna vez Ramón te ha puesto la mano encima? ¿Alguna vez te ha empujado, te ha agarrado con demasiada fuerza, te ha hecho sentir miedo? Vi la verdad en sus ojos antes de que hablara. El pequeño encogimiento, la forma en que sus manos se movieron instintivamente a sus brazos, como si protegiera moretones invisibles. Es solo cuando está estresado, susurró. Y siempre se disculpa después. Dice que nunca volverá a pasar. Mi corazón se rompió por mi hija. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? ¿Cómo no lo había visto? Clara, escúchame. Esto no es amor. Esto es control. Esto es abuso.
Y ahora ha escalado a tu hijo. Si no detienes esto ahora, solo empeorará. Tocaron la puerta. El sargento Maldonado entró con un hombre en bata blanca. Este es el doctor Herrera, médico forense. Examinará al joven Méndez. Bien. Y después quiero que examine al señor Olivares. Quiero un informe completo de todas las lesiones de ambos hombres, con fotografías. El doctor asintió y salió. Me volví hacia Clara. Necesitas tomar una decisión ahora. ¿Vas a apoyar a tu hijo, o vas a seguir protegiendo al hombre que lo lastimó? No es tan simple, mamá. Sí lo es. Es exactamente así de simple. Durante la siguiente hora, las cosas comenzaron a desarrollarse. El doctor examinó a Lucas y documentó sus lesiones. Moretón severo en la mejilla, labio partido, contusiones en el abdomen y costillas, marcas de manos en el cuello consistentes con estrangulamiento. Luego examinó a Ramón y encontró solo un arañazo superficial en el antebrazo izquierdo y marcas menores en sus nudillos, consistentes con haber golpeado a alguien. Solicité revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio de departamentos de Clara. Al principio el sargento dijo que tomaría días obtener una orden, pero una sola mirada mía fue suficiente para que hiciera las llamadas necesarias. Mientras esperábamos, hablé con los dos oficiales que habían respondido a la llamada original. Oficiales jóvenes, probablemente en su primer o segundo año de servicio. Les expliqué, con la paciencia de alguien que había entrenado a cientos de jóvenes oficiales durante su carrera, sobre sesgo implícito, sobre cómo los abusadores a menudo son encantadores y convincentes, sobre la importancia de examinar evidencia física antes de sacar conclusiones. Se veían avergonzados, y debían estarlo. Pero también eran jóvenes y estaban aprendiendo. En el futuro, dije, cuando respondan a una llamada de violencia doméstica, examinen a todas las partes involucradas. Documenten todas las lesiones. Escuchen todas las versiones. Y recuerden que el más calmado, el que parece más en control, no siempre es la víctima. Sí, jueza, dijeron al unísono. A las 5 de la mañana, llegaron las grabaciones de seguridad. El sargento, Clara, yo y un abogado defensor público que habían asignado a Lucas nos reunimos en una pequeña sala de conferencias para revisarlas. La evidencia era clara. La grabación mostraba a Ramón llegando al edificio a las 9:15 de la noche, solo. A las 9:45, una mujer llegó. A las 10:30, Lucas llegó. A las 11:05, la mujer salió corriendo del edificio, visiblemente alterada. 3 minutos después, se escuchaban gritos. A las 11:12, llegó la policía. La grabación no mostraba el interior del departamento, pero el audio ambiental capturado por las cámaras del pasillo era revelador. Se podía escuchar a Lucas gritando: «Eres un mentiroso. Se lo voy a decir a mi mamá». Luego el sonido de un golpe, un grito de dolor, más golpes. Silencio. Luego sirenas. Vi a Clara mientras veía el video. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. La negación, la ilusión que se había construido alrededor de Ramón, se desmoronaba frente a sus ojos. «Quiero presentar cargos», dijo en voz baja cuando terminó el video. «Contra Ramón. Por lo que le hizo a Lucas. Y quiero una orden de alejamiento». El sargento Maldonado asintió. «Haremos los arreglos, señora. Y los cargos contra el joven Méndez serán retirados inmediatamente». Ramón fue arrestado a las 6 de la mañana. Yo estaba allí cuando lo esposaron. Su cara, esa cara que había sonreído tan encantadoramente en tantas cenas familiares, estaba retorcida de rabia. «Esto es ridículo», dijo. «Ustedes no pueden creerle a ese niño mentiroso sobre mí. Yo soy la víctima aquí». «Las grabaciones dicen lo contrario», dijo el sargento secamente. «Y las lesiones también». Ramón me miró entonces, y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Odio puro. «Esto es tu culpa, vieja entrometida. Siempre metiéndote donde no te llaman. Clara nunca habría dudado de mí si no fuera por ti». «No», dije calmadamente. «Esto es tu culpa. Tú elegiste engañar. Tú elegiste usar violencia. Tú elegiste mentir. Y ahora enfrentarás las consecuencias». Se lo llevaron, todavía protestando su inocencia. Lucas fue liberado oficialmente a las 6:30 de la mañana.
Clara y yo lo llevamos a casa, a mi casa, no a la de Clara. Ella había decidido quedarse conmigo también, al menos por ahora. No quería volver al departamento que había compartido con Ramón, no todavía. Mientras conducía a casa con el sol empezando a salir sobre la ciudad, Lucas dormía en el asiento trasero, finalmente capaz de descansar. Clara iba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana en silencio. «Mamá», dijo finalmente. «¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciega?» Porque él era bueno ocultándolo. Porque los abusadores saben exactamente cómo parecer normales, cómo hacerte dudar de tu propia percepción. No es tu culpa. Pero puse a Lucas en peligro. Elegí a Ramón sobre mi propio hijo. Estabas bajo manipulación. Pero ahora tienes la oportunidad de elegir diferente. Y lo hiciste. Cuando importó, elegiste correctamente. Permanecimos en silencio el resto del camino. En mi casa, preparé café mientras Clara ayudaba a Lucas a acomodarse en la habitación de invitados. Cuando bajó, nos sentamos en la cocina, el café humeante entre nosotras. «Necesito pedirte algo», dijo Clara. «Cualquier cosa. Necesito que me ayudes a ser más fuerte. Como tú. Necesito aprender a confiar en mi propio juicio, a no dejar que nadie me manipule de nuevo. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Pero te ayudaré. Te prometo que te ayudaré». Pasamos los siguientes días en una especie de limbo. Lucas sanó físicamente, los moretones se desvanecieron, el labio sanó, pero emocionalmente estaba lidiando. Tuvo pesadillas. Se sobresaltaba con ruidos fuertes. Clara insistió en que viera a un terapeuta, y encontramos a alguien especializado en trauma de jóvenes adultos. Clara comenzó su propio proceso de sanación. Movió todas sus pertenencias fuera del departamento que había compartido con Ramón. Cambió las cerraduras. Bloqueó su número. Pero más importante, empezó a ver a una consejera especializada en sobrevivientes de violencia doméstica. «Es extraño», me dijo una noche mientras tomábamos té en mi terraza. Pensaba que sabía quién era. Pero ahora me doy cuenta de que durante el tiempo que estuve con Ramón, me había convertido en quien él quería que fuera. No sé quién soy realmente. «Entonces ahora tienes la oportunidad de descubrirlo», le dije. Ramón fue acusado de agresión agravada y presentación de informe falso a la policía. Su abogado intentó negociar un acuerdo, pero la fiscal, una mujer joven y brillante llamada Patricia Sánchez, que había sido mi pasante 10 años atrás, se negó. «Este hombre golpeó a un joven, luego manipuló el sistema para que la víctima fuera arrestada», me dijo cuando nos reunimos para café. «Necesita enfrentar las consecuencias completas». El juicio estaba programado para 4 meses después. Mientras tanto, la orden de alejamiento permanecía vigente. Ramón no podía contactar a Clara o Lucas, no podía acercarse a menos de 100 metros de ellos. Violó la orden 2 veces, mensajes de texto desde números desconocidos, una aparición casual en el supermercado donde Clara hacía compras, y cada violación agregó tiempo a su posible sentencia. Lucas lentamente comenzó a volver a la normalidad. Volvió a sus clases en la universidad. Empezó a salir con amigos de nuevo. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Una tarde, mientras ayudaba a preparar la cena en mi cocina, dijo de repente: «Abuela, ¿por qué le creíste? Cuando llamé. ¿Por qué inmediatamente me creíste?» «Porque te conozco. Porque en 19 años nunca me has dado razón para dudar de ti. Y porque reconocí el patrón de lo que estaba pasando». Patrón. En mis años como jueza, vi tantos casos de violencia doméstica. Y una cosa que aprendí es que los abusadores son increíblemente buenos manipulando sistemas. Son encantadores, convincentes. Saben exactamente qué decir para hacer que la víctima parezca el problema. Cuando me dijiste que la policía le había creído a Ramón sobre ti, reconocí ese patrón inmediatamente. Pero si tú no hubieras llegado, si no hubieras sido jueza, nadie me habría creído. Tal vez. Pero eventualmente la verdad habría salido. Podría haber tomado más tiempo, habría sido más difícil, pero la verdad tiene una manera de emerger. Siempre. La verdad siempre sale. Pensé en la pregunta, en todos los casos que había visto donde la verdad había quedado enterrada bajo mentiras convincentes, donde las víctimas nunca obtuvieron justicia. No siempre, admití.
El sistema no es perfecto. Por eso es tan importante que la gente que tiene voz, gente como yo, que tienen credibilidad, que saben cómo navegar el sistema, use esa voz para ayudar a aquellos que no la tienen. Lucas asintió pensativamente. Quiero ser abogado, dijo de repente. Como tú. Bueno, no juez necesariamente, pero abogado. Quiero ayudar a gente que está pasando por lo que pasé yo. Sonreí. Creo que serías un excelente abogado. El juicio llegó en abril. Fue rápido, solo 3 días. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones de seguridad. Los informes médicos. El testimonio de Lucas, claro y consistente. El testimonio de Clara, ahora más fuerte, más segura, explicando el patrón de control y manipulación. Incluso la mujer que había estado con Ramón esa noche testificó. Resultó que ella tampoco sabía que él estaba en una relación, que pensaba que estaba soltero. Que cuando Lucas apareció y lo confrontó, ella se dio cuenta de que había sido engañada también. El jurado tardó 2 horas en deliberar. Culpable en todos los cargos. Ramón fue sentenciado a 3 años de prisión, con libertad condicional después de 18 meses si demostraba buen comportamiento. También se le ordenó tomar clases de manejo de ira y completar terapia. La orden de alejamiento se extendió por 5 años después de su liberación. Mientras se leía la sentencia, Ramón me miró desde su mesa. Ya no había charm, no había sonrisa encantadora. Solo amargura. Clara lloró cuando salimos de la sala del tribunal. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Se acabó, susurró. Finalmente se acabó. No completamente, le dije gentilmente. Todavía tienes trabajo de sanación que hacer. Pero lo peor ha pasado. Y tenía razón. Los meses siguientes fueron de crecimiento para ambos, Clara y Lucas. Clara encontró un nuevo departamento, uno que no tenía memorias de Ramón. Empezó a salir con amigas de nuevo, relaciones que había descuidado durante su tiempo con él. Incluso empezó a salir con alguien nuevo después de 1 año, un hombre gentil, un profesor de escuela que la trataba con respeto genuino. Tomó las cosas despacio esta vez, consciente de las señales de alerta que había perdido con Ramón. Lucas prosperó en la universidad. Se cambió a ciencias políticas con enfoque en justicia penal. Se unió a organizaciones que ayudaban a sobrevivientes de violencia doméstica. Encontró propósito en su trauma, una forma de convertir algo terrible en algo significativo. En cuanto a mí, la experiencia me recordó por qué había elegido la ley tantos años atrás. No por el prestigio o el poder, sino por la capacidad de ayudar a aquellos que necesitaban ayuda, de usar mi posición para hacer una diferencia. Incluso en jubilación, todavía podía hacer eso. Empecé a trabajar como voluntaria en una organización legal sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de violencia doméstica a navegar el sistema legal. Muchas de estas víctimas no podían pagar abogados, no sabían cómo presentar órdenes de alejamiento, no entendían sus derechos. Yo podía ayudar con eso. También empecé a dar charlas en la Academia de Policía, entrenando a nuevos oficiales sobre cómo responder correctamente a llamadas de violencia doméstica, sobre sesgo implícito, sobre la importancia de no apresurarse a juzgar. Los 2 oficiales jóvenes que habían respondido a la llamada esa noche, los que habían arrestado inicialmente a Lucas, vinieron a una de mis charlas. Después, se acercaron a mí. Jueza Méndez, dijo uno de ellos. Solo queríamos decirle gracias por enseñarnos esa noche. Cambiamos la forma en que respondemos a estas llamadas ahora. Y hemos marcado una diferencia en varios casos gracias a lo que aprendimos. Me alegra escuchar eso, dije sinceramente. Ustedes tienen un trabajo difícil. Pero también tienen la oportunidad de cambiar vidas. Nunca lo olviden. 1 año después del juicio, Clara organizó una pequeña cena familiar. Lucas estaba ahí, luciendo saludable y feliz. Mi otro nieto también, el hijo de mi hijo mayor. El novio nuevo de Clara, Daniel, también fue invitado. Después de la cena, Clara levantó su copa. Quiero hacer un brindis, dijo. A mamá. Por enseñarme que nunca es demasiado tarde para elegir correctamente. Por mostrarme cómo se ve la verdadera fortaleza. Por salvar a mi hijo cuando yo no pude. No te salvé a ti sola, dijo Lucas, levantando también su copa. Nos salvó a ambos. Nos mostró que la verdad importa,
que la justicia es posible, que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes. Me sentí conmovida pero también incómoda con tanta atención. Solo hice lo que cualquier madre o abuela haría, dije. No, dijo Clara firmemente. No cualquiera. Muchas personas habrían dudado. Muchas habrían elegido no involucrarse. Muchas habrían dejado que el sistema funcionara como funcionó inicialmente, con las conclusiones erróneas intactas. Pero tú no lo hiciste. Usaste tu voz, tu experiencia, tu autoridad para bien. Eso no es algo pequeño. Esa noche, mientras conducía a casa, pensé en todo lo que había pasado. En esa llamada a las 2:47 de la madrugada que había cambiado todo. En las decisiones que había tomado esa noche, decisiones basadas en décadas de experiencia, en conocimiento de cómo funciona el sistema, en credibilidad ganada con esfuerzo que me dio peso cuando lo necesité. Y pensé en todas las personas que no tienen esa credibilidad. Todos los jóvenes como Lucas que llaman pidiendo ayuda y no son creídos. Todas las mujeres como Clara que están atrapadas en relaciones abusivas y no saben cómo salir. Todos los que no tienen a alguien que pueda sacar una credencial y cambiar cómo son tratados. El sistema no debería funcionar así. La justicia no debería depender de conocer a la persona correcta o tener el título correcto. Pero hasta que arreglemos ese sistema, aquellos de nosotros que tenemos privilegio, que tenemos credibilidad, que tenemos acceso, tenemos la responsabilidad de usarlo para ayudar a aquellos que no lo tienen. Esa llamada a las 2:47 de la madrugada me recordó algo que había sabido toda mi carrera, pero tal vez había olvidado parcialmente en jubilación, que mi voz todavía importaba, que mi experiencia todavía tenía valor, que todavía podía hacer una diferencia. Y me mostró algo más, que la familia no es solo sobre lazos de sangre. Es sobre aparecer cuando importa. Es sobre creer cuando otros dudan. Es sobre usar lo que tienes, tu voz, tu credibilidad, tu poder, para proteger a aquellos que amas. Lucas me llama su héroe ahora. Pero él no entiende que él fue igual de valiente esa noche. Tomó coraje llamarme. Tomó coraje mantenerse firme en su verdad cuando todos dudaban de él. Tomó coraje testificar en la corte, contar su historia una vez más ante extraños. Y Clara, ella mostró un coraje diferente. El coraje de admitir que se había equivocado. El coraje de elegir a su hijo sobre su pareja. El coraje de reconstruir su vida desde cero. A veces pienso en qué habría pasado si no hubiera mantenido mi credencial de jueza. Si no hubiera tenido esa autoridad instantánea que cambió cómo me trataban en la comisaría. ¿Habría podido ayudar a Lucas de todas formas? Probablemente. Eventualmente. Pero habría tomado más tiempo. Habría requerido más pelea. Y Lucas habría sufrido más en el proceso. Por eso es tan importante que trabajemos para cambiar el sistema mismo. Para que las víctimas sean creídas sin necesitar una jueza jubilada que intervenga. Para que los oficiales estén mejor entrenados en reconocer manipulación. Para que la justicia no dependa de quien conoces, sino en qué realmente sucedió. He hecho de ese trabajo mi misión en jubilación. A través de mi trabajo voluntario, mi entrenamiento de oficiales, mis charlas públicas. No puedo cambiar el sistema completo yo sola. Pero puedo cambiar cómo algunos oficiales responden a llamadas. Puedo ayudar a algunas víctimas a navegar el proceso legal. Puedo compartir la historia de mi familia para alentar a otros a hablar, a buscar ayuda, a no quedarse en situaciones abusivas. Lucas ahora está en su 3er año de derecho. Viene a visitarme regularmente, y siempre quiere escuchar historias de mis casos, especialmente aquellos donde ayudé a víctimas de violencia doméstica o abuso. Dime otro, dice, y yo le cuento sobre la mujer que había sido golpeada por su esposo durante 15 años pero tenía demasiado miedo de irse. Sobre cómo finalmente encontró el coraje cuando él empezó a apuntar a sus hijos. Sobre cómo la ayudé a obtener una orden de alejamiento, a encontrar refugio, a reconstruir su vida. Le cuento sobre el joven que había sido acusado falsamente de robo por su empleador, que estaba aterrado del sistema legal pero tenía derecho a justicia. Sobre cómo me aseguré de que tuviera representación adecuada, sobre cómo las cámaras de seguridad probaron su inocencia. Le cuento estas historias no para inflar mi propio ego, sino para enseñarle lo que realmente importa en la ley. No los detalles técnicos, esos los aprenderá en la escuela, sino el por qué. ¿Por qué elegimos defender a los vulnerables? ¿Por qué importa la justicia? ¿Por qué incluso un caso puede cambiar una vida?
Clara también ha encontrado su propósito. Empezó a trabajar en un refugio para mujeres, usando su propia experiencia para ayudar a otras que están pasando por lo que ella pasó. Entiendo cómo se sienten, me dice. Entiendo la vergüenza, la duda, el miedo. Y puedo decirles que del otro lado está la libertad, la sanación, una vida mejor. Ver a mis 2 hijos, Clara y mi hijo mayor, el padre del otro Lucas, criar a sus hijos con conciencia sobre estas cuestiones, me llena de esperanza. Les enseñan sobre límites saludables, sobre respeto, sobre reconocer señales de alerta. Les enseñan que pedir ayuda no es debilidad, sino fortaleza. A veces me preguntan si me arrepiento de haber sido jueza, de haber pasado tantos años sumergida en el lado oscuro de la humanidad, de ver tanta violencia, tanta traición, tanto dolor. Y siempre respondo lo mismo, no, ni por un segundo. Porque sí, vi lo peor de la humanidad. Pero también vi lo mejor. Vi víctimas convertirse en sobrevivientes. Vi comunidades unirse para proteger a los vulnerables. Vi a jóvenes oficiales aprender y crecer y convertirse en mejores policías. Vi justicia prevalecer, no siempre pero lo suficientemente a menudo para mantener mi fe en el sistema. Y ahora, en mi jubilación, todavía puedo ser parte de eso. Puedo usar la credibilidad y experiencia que construí durante 38 años para hacer una diferencia. Esa llamada a las 2:47 de la madrugada fue un recordatorio de eso. Un recordatorio de que nuestras vidas no se dividen ordenadamente en carrera y jubilación, que nuestras habilidades y experiencias no caducan solo porque dejamos nuestro trabajo. Que todavía tenemos valor, todavía tenemos contribuciones que hacer, todavía podemos importar. El otro día, estaba dando una charla en un centro comunitario sobre violencia doméstica. Después, una mujer joven se me acercó. Tenía un ojo morado mal cubierto con maquillaje. Mi novio dice que soy yo la que causa los problemas, me dijo en voz baja. Dice que si tan solo dejara de provocarlo, él no tendría que ponerme en mi lugar. ¿Es eso cierto? Mi corazón se rompió por ella. No, le dije firmemente. Nada de lo que hagas justifica que alguien te lastime físicamente. Eso es abuso, no importa cómo lo justifique. Pero él dice que me ama, que solo pierde el control cuando estoy siendo difícil. El amor no lastima. El amor no controla. El amor no te hace sentir miedo. Vi las lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. No sé qué hacer. No tengo a dónde ir. Mi familia no me creería. Sí tienes a dónde ir. Le di información sobre refugios, sobre líneas directas de ayuda, sobre recursos legales. Y hay gente que te creerá. Yo te creo. Ella tomó la información con manos temblorosas. ¿Cómo sabe todo esto? Porque fui jueza durante casi 4 décadas. Porque vi cientos de casos como el tuyo. Y porque mi propia hija estuvo en una relación abusiva. Entiendo lo difícil que es irse. Pero también entiendo que quedarse es más difícil. Su hija se fue. Sí. Y ahora está próspera. Está sana. Está feliz. Y tú también puedes estarlo. No sé si ella usó los recursos que le di, pero planté una semilla. Y tal vez esa semilla crecerá. Tal vez un día, ella encontrará el coraje de irse. Y cuando lo haga, espero que haya alguien ahí, una jueza jubilada, una trabajadora de refugio, una amiga, cualquiera con conocimiento y recursos, para ayudarla a navegar lo que viene después. Porque eso es lo que todos necesitamos. No solo el coraje de pedir ayuda, sino personas dispuestas y capaces de dar esa ayuda. Personas que usarán su privilegio, su credibilidad, su conocimiento, no para su propio beneficio, sino para elevar a otros. La historia de mi familia, la llamada de medianoche de Lucas, el arresto injusto, la manipulación de Ramón, mi intervención, no es única. Sucede todos los días, en cada ciudad, en cada comunidad. La única razón por la que nuestra historia tuvo un final diferente es por las circunstancias. Porque yo tenía credibilidad, porque sabía cómo navegar el sistema, porque tenía la autoridad para hacer que la gente me escuchara. Pero ¿qué hay de todas las familias que no tienen eso? ¿Qué hay de todos los jóvenes como Lucas que son arrestados injustamente y no tienen a nadie que pueda sacar una credencial y cambiar todo? ¿Qué hay de todas las mujeres como Clara que están atrapadas con abusadores y no saben a quién recurrir? Esas son las preguntas que me mantienen despierta en la noche.
Esas son las preguntas que impulsan mi trabajo voluntario. Porque mientras estoy agradecida de que pude ayudar a mi familia, también estoy consciente de que solo pude hacerlo debido a privilegios que no todos tienen. Y eso no está bien. Por eso abogo por cambio sistémico. Por mejor entrenamiento policial. Por más recursos para víctimas de violencia doméstica. Por reformas legales que hagan más difícil para los abusadores manipular el sistema. Por educación pública sobre señales de alerta y recursos disponibles. No puedo arreglar el sistema yo sola. Pero puedo ser parte del movimiento para arreglarlo. Y puedo usar mi historia, la historia de mi familia, para ilustrar por qué ese cambio es tan necesario. Lucas ahora da charlas también, cuando tiene tiempo entre sus estudios. Habla en escuelas secundarias sobre violencia doméstica, sobre cómo reconocer abuso, sobre la importancia de hablar. Tuve suerte, les dice a los estudiantes. Tuve una abuela que tenía conexiones, que sabía cómo funciona el sistema, que podía intervenir. Pero no todos tienen eso. Por eso necesitas saber qué hacer si te encuentras en una situación como la mía. Por eso necesitas conocer tus derechos, conocer recursos disponibles, conocer a quién llamar. Los estudiantes se escuchan atentamente. Algunos hacen preguntas. Algunos se le acercan después con sus propias historias, sus propios miedos. Y él los escucha, los toma en serio, les da información sobre recursos locales. Él entiende, de una manera que yo nunca podría, lo que es ser joven y vulnerable y tener el sistema en tu contra. Su perspectiva es valiosa de maneras que la mía no es. Juntos, él con su experiencia vivida, yo con mi experiencia profesional, podemos llegar a más personas, ayudar a más familias. Clara también se ha convertido en activista a su manera. Escribió un artículo para el periódico local sobre su experiencia, usando un seudónimo para proteger su privacidad, pero compartiendo su historia honestamente. Habló sobre cómo el abuso había empezado sutilmente, pequeños comentarios sobre su apariencia, aislándola gradualmente de amigos, controlando el dinero. Cómo había escalado tan lentamente que no se dio cuenta hasta que era muy tarde. Cómo finalmente encontró el coraje de irse solo cuando su hijo fue lastimado. El artículo se volvió viral. Recibió cientos de mensajes de mujeres que habían pasado por algo similar. Algunas todavía estaban en relaciones abusivas y preguntaban cómo encontró el coraje de irse. Otras habían salido, pero estaban luchando con el trauma. Todas encontraron consuelo en saber que no estaban solas. Clara respondió a cada mensaje, dando aliento, compartiendo recursos, recordándoles que merecían mejor. Y a través de ese proceso, ella sanó un poco más. Porque así es como funciona la sanación. He aprendido. No es solo sobre ti. Es también sobre usar tu experiencia para ayudar a otros. Es sobre transformar tu trauma en algo significativo. Es sobre asegurarte de que lo que sufriste no fue en vano. Esa llamada de medianoche hace 2 años cambió a mi familia para siempre. Pero no solo cambió a mi familia, cambió la trayectoria de varias otras familias también. Cambió cómo esos 2 oficiales jóvenes responden a llamadas de violencia doméstica. Cambió cómo cientos de estudiantes piensan sobre relaciones saludables. Cambió cómo docenas de mujeres ven sus propias situaciones abusivas y su capacidad de salir. Un evento. Una llamada. Un momento donde elegí usar mi privilegio, mi credibilidad, mi autoridad para bien en lugar de simplemente para mi propia familia. Y el efecto dominó continúa extendiéndose. Recientemente, uno de los oficiales que había respondido a la llamada esa noche me contactó. Jueza Méndez, dijo, solo quería que supiera, respondimos a una llamada la semana pasada que era casi idéntica a la situación del joven Méndez. Un joven había sido golpeado por el novio de su madre. El novio estaba tratando de convencernos de que el joven lo había atacado. Pero esta vez, reconocimos los signos. Examinamos las lesiones de ambas partes. Revisamos la consistencia de sus historias. Y arrestamos al novio, no al joven. Me sentí tan orgullosa de escuchar eso. ¿Cómo está el joven ahora? Está bien. Su madre lo apoyó. Presentó cargos contra el novio. Y nos aseguramos de que obtuvieran recursos, información sobre terapia, apoyo legal, refugio si lo necesitaban. Lo manejamos correctamente esta vez. Bien hecho. Ese joven tiene suerte de que ustedes estuvieran ahí, que hubieran aprendido de su experiencia previa. No, nosotros tuvimos suerte de que usted estuviera ahí para enseñarnos.
Sin esa lección, probablemente habríamos cometido el mismo error 2 veces. Esa es la cosa sobre la educación, sobre compartir conocimiento, sobre usar nuestras experiencias para enseñar a otros. Crea ondas. Un caso bien manejado se convierte en 2, luego 3, luego 10. Un oficial bien entrenado entrena a otros. Una víctima que recibe ayuda aprende a ayudar a otros. Y gradualmente, caso por caso, oficial por oficial, víctima por víctima, el sistema mejora. No lo suficientemente rápido. No lo suficientemente completo. Pero mejora. Cuando miro hacia atrás en mi carrera, 38 años en el banco, miles de casos, innumerables decisiones, estoy orgullosa de lo que logré. Pero algunas de las cosas de las que estoy más orgullosa no son las grandes decisiones de alto perfil. Son los pequeños momentos. La vez que tomé tiempo extra para explicar el proceso legal a una madre asustada que no hablaba bien español. La vez que me aseguré de que un niño testigo tuviera un defensor en la sala. La vez que reprendí a un abogado por desestimar las preocupaciones de una mujer porque parecía demasiado emocional. La vez que intervine cuando vi a guardias de seguridad tratando rudamente a un anciano que no entendía las reglas de la sala. Los pequeños momentos donde usé mi posición no solo para dictar sentencias, sino para asegurarme de que todos en mi sala, especialmente los más vulnerables, fueran tratados con dignidad y respeto. Esos momentos importan. Tal vez no aparecen en artículos de periódicos o opiniones legales publicadas. Pero importan a las personas involucradas. Le importan a la madre que finalmente entendió qué estaba pasando con su caso. Le importan al niño que se sintió seguro testificando. Le importan a la mujer que fue tomada en serio. Le importan al anciano que fue tratado con gentileza. Y ahora, en jubilación, puedo crear más de esos momentos. No desde un banco, sino desde centros comunitarios, refugios, academias de policía, escuelas. Lugares donde puedo compartir lo que aprendí, donde puedo usar mi experiencia para ayudar a otros a navegar sistemas complicados, donde puedo abogar por aquellos que no tienen su propia voz todavía. Lucas se graduará de la Escuela de Derecho el próximo año. Ya tiene ofertas de trabajo de varias organizaciones de derechos civiles. Sé que será un abogado excelente, no porque tenga mi apellido o porque yo lo entrené, sino porque tiene algo que no se puede enseñar, empatía nacida de experiencia personal. Él sabe cómo se siente ser vulnerable en el sistema. Sabe cómo se siente no ser creído. Sabe cómo se siente tener a alguien finalmente defendiéndote cuando más lo necesitas. Usará ese conocimiento para ser un mejor abogado de lo que yo podría haberlo sido. Clara está de vuelta en la escuela también, estudiando trabajo social. Quiere hacer de su trabajo voluntario en el refugio su carrera. Encontré mi vocación, me dice. Me tomó 44 años encontrarla, pero finalmente sé qué se supone que debo hacer. Y Daniel, su nuevo compañero, la apoya completamente. Él viene a los eventos familiares ahora. Los niños lo quieren. Es gentil, respetuoso, trata a Clara como una igual. Observo su relación cuidadosamente, no puedo evitarlo después de Ramón, pero hasta ahora solo veo salud. Veo 2 personas que se apoyan mutuamente, que se comunican abiertamente, que respetan los límites del otro. Veo lo que una relación debería ser. La otra noche, toda la familia estaba reunida para la cena, Clara y Daniel, Lucas, mi hijo mayor y su familia, incluso algunos de los amigos cercanos de Lucas que se han convertido en parte de nuestra familia extendida. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, riendo y compartiendo historias, Lucas levantó su copa. Quiero hacer un brindis, dijo. Por la abuela. Por aparecer esa noche hace 2 años. Por creerme cuando nadie más lo hizo. Por enseñarme que la justicia es posible, que las voces importan, que nunca deberíamos dejar de luchar por lo correcto. Todos levantaron sus copas. Por la abuela, dijeron al unísono. Sentí lágrimas picando mis ojos. Yo no hice nada especial, dije. Solo hice lo que se necesitaba hacer. Eso es exactamente el punto, dijo Clara suavemente. Hiciste lo que se necesitaba hacer. Tantas personas ven lo que se necesita hacer pero no actúan. Encuentran excusas, racionalizan no involucrarse, deciden que no es su problema. Pero tú no lo hiciste. Actuaste. Y eso marcó toda la diferencia. Tal vez tenían razón. Tal vez simplemente hacer lo que se necesita hacer, cuando se necesita hacer,
es en realidad algo especial. Tal vez en un mundo donde tantos miran hacia otro lado, donde tantos eligen no involucrarse, simplemente aparecer es un acto de coraje. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi terraza con una taza de té, mirando las estrellas. Pensé en esa llamada hace 2 años. En la voz de Lucas, quebrada y asustada, pidiendo ayuda. En mi decisión de vestirme inmediatamente e ir a él, sin preguntas, sin duda. En el momento en que puse mi credencial en ese mostrador y vi cambiar todo. Y pensé en todas las veces en mi carrera cuando había usado mi posición para ayudar a alguien. No siempre de manera tan dramática, no siempre con resultados tan claros. Pero consistentemente, a través de décadas, eligiendo usar lo que tenía, mi título, mi experiencia, mi credibilidad, para aquellos que no tenían esas cosas. Eso era mi legado, me di cuenta. No las opiniones legales que escribí o los casos de alto perfil que juzgué, sino los momentos en que usé mi poder para empoderar a otros. Los momentos en que aparecer marcó la diferencia entre justicia e injusticia, entre ser escuchado y ser descartado. Y ese legado continuaba. A través de Lucas, quien llevaría esas lecciones a su carrera legal. A través de Clara, quien las llevaría a su trabajo con sobrevivientes. A través de los oficiales que había entrenado, las víctimas que había ayudado, los estudiantes a quienes había hablado. El efecto dominó se extendía hacia afuera, tocando vidas que nunca conocería. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era tarde, después de las 11, así que dudé antes de contestar. Pero entonces vi el número. Era Patricia Sánchez, la fiscal que había procesado el caso de Ramón. Patricia, contesté. Es tarde. Todo está bien. Lo siento por llamar tan tarde, jueza. Pero quería que supiera, Ramón está siendo liberado la próxima semana. Libertad condicional por buen comportamiento. Mi corazón se hundió. ¿Ya? Solo han pasado 18 meses. Lo sé. Completó todos los requisitos, las clases de manejo de ira, la terapia. Y no ha tenido problemas en prisión. El sistema está sobresaturado, y prisioneros no violentos. Él es violento. Legalmente, su crimen fue clasificado como agresión simple, no agravada, debido a que las lesiones de Lucas no fueron consideradas que pusieran en riesgo su vida. Intenté argumentar de otra manera, pero... Suspiré. Este era el sistema. Imperfecto. A veces frustrante. Clara y Lucas lo saben. Están siendo notificados mañana. Solo quería que usted lo supiera primero. La orden de alejamiento todavía está vigente. Si él los contacta de cualquier manera, vuelve directo a prisión. Gracias por avisarme, Patricia. Después de colgar, me quedé sentada por un largo momento. Ramón estaba saliendo. Más temprano de lo que cualquiera de nosotros había esperado. ¿Cómo iba a tomar esto Clara? ¿Lucas? ¿Tendrían miedo? Llamé a Clara inmediatamente. Ya lo sé, dijo cuando contestó. Patricia me llamó justo antes que a ti. ¿Cómo te sientes? Hubo una pausa. Asustada, admitió. Pero también, lista. Ya no soy la misma persona que era cuando estaba con él. Ya no soy alguien que puede ser manipulada o controlada. Y si intenta contactarme, sé exactamente qué hacer. ¿Y Lucas? Acabo de colgar con él. Está bien. Dice que no le teme a Ramón. Dice que ya le quitó suficiente de su vida y no va a dejar que le quite más. Sentí orgullo por ambos. Están más fuertes de lo que creen. Lo aprendimos de ti, mamá. A la mañana siguiente, me reuní con Clara y Lucas. Repasamos el plan de seguridad, qué hacer si Ramón los contactaba, cómo documentarlo, a quién llamar. Pero también hablamos sobre algo más importante, sobre no dejar que su liberación nos devolviera al miedo. Él ya no tiene poder sobre nosotros, dije. Solo tiene el poder que le permitamos tener. Y no le vamos a permitir ninguno. Ramón fue liberado una semana después. Por lo que supimos, se mudó a otra ciudad. No intentó contactar a Clara o Lucas. Tal vez aprendió su lección. Tal vez solo estaba enfocado en reconstruir su propia vida. O tal vez sabía que si intentaba algo, yo estaría ahí, y esta vez no habría segunda oportunidad.
Han pasado 6 meses desde su liberación. La vida continuó. Lucas se graduó de la Escuela de Derecho el mes pasado. Clara recibió su certificación en trabajo social. Yo celebré mi 68º cumpleaños rodeada de familia y amigos. Y cada día, sigo haciendo el trabajo. Voluntariado en organizaciones legales. Capacitación de oficiales. Dando charlas. Compartiendo la historia de mi familia. Usando mi voz, mi experiencia, mi credibilidad para ayudar a otros. Porque esa llamada a las 2:47 de la madrugada me enseñó algo que nunca olvidaré, que nuestras vidas tienen el mayor significado cuando las usamos para ayudar a otros. Que el privilegio, sea un título, experiencia, credibilidad o simplemente conocimiento de cómo funciona el sistema, viene con responsabilidad. Que aparecer cuando alguien necesita ayuda no es heroísmo. Es simplemente humanidad. Lucas es abogado ahora. Clara es trabajadora social. Y yo soy una jueza jubilada que todavía encuentra formas de hacer una diferencia. Juntos, estamos cambiando vidas. No dramáticamente. No de la noche a la mañana. Pero constantemente, pacientemente, un caso a la vez, una familia a la vez, una vida a la vez. Y cuando miro hacia atrás en esa noche hace 2 años y medio, no veo una crisis. Veo un punto de inflexión. Un momento cuando elegí actuar en lugar de dudar. Cuando usé mi poder para empoderar. Cuando aparecí para mi familia y, al hacerlo, cambié el curso de nuestras vidas. Esa es la lección que quiero compartir con todos los que escuchan mi historia. Aparece. Cuando alguien necesita ayuda, aparece. Cuando ves injusticia, habla. Cuando tienes el poder de hacer una diferencia, úsalo. Porque nunca sabes cuándo ese momento de elección, ese momento de decidir actuar o mirar hacia otro lado, cambiará no solo una vida sino muchas. Mi teléfono todavía está encendido todas las noches. Y si suena a las 2:47 de la madrugada, contestaré. Porque aparecer, creer, actuar, es lo que hacemos por quienes amamos. Es lo que deberíamos hacer por todos los que necesitan ayuda. Es simplemente lo correcto. Y eso, al final, es lo que más importa.